Buenas noches, bienvenidos los que están aquí, los que están por internet. De nuevo, todo el fin de semana juntitos, así que imagino que después de esta noche ya no me quieran ver por un buen rato. Recuerden que esta noche a la caída del sol termina el primer día de panes sin levadura y comienza lo que se llama la festividad de primeros frutos. O sea que todavía es un Shabbat, hasta que caiga el sol, todavía es un Shabbat. Primero fruto no es un Shabbat, pero sí se celebra en el sentido de que lo que nos queda hoy día es lo que se llama el conteo del Omer. Así que esta noche a la caída del sol comienza lo que se llama el conteo del Omer, que estamos contando todas las noches por 7 semanas para un total de 49 días. Y el día 50 nos reunimos porque es un Shabbat, para celebrar entonces lo que se llaman las fiestas de las semanas o Shavuot, que incorrectamente le llaman Pentecostés. Bueno, no incorrectamente, sino porque el griego significa 50 días, Pentecostés, pero no debiera llamarse así, sino por su nombre propio en hebreo, que es Shavuot. Así que voy a compartir con ustedes el PowerPoint para así explicar mejor. Okay. Así que de nuevo vamos a hablar sobre panes sin levadura, Hag Hamatzot, y luego sobre el Omer, conteo del Omer, perdón, el primero fruto y el conteo del Omer. Okay. Recuerden que panes sin levadura es por 7 días, así que ya el primer día termina esta noche. Y esta noche comienza el segundo día de panes sin levadura, pero el primer día de Omer. Okay, para que estén bien afilados. Okay. ¿Cuál es el significado de panes sin levadura? En Deuteronomio 16, verso 3 dice, no comerás con ella nada leudado. 7 días comerás con ella panes sin levadura, pan de aflicción, para que recuerde todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto, pues apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. Recuerden que cuando salieron no les dio tiempo a hacer pan, por lo tanto llevaron cocido pan sin levadura. En Éxodo 12, 39 dice, y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. Así que el mandato comienza en la salida de Egipto, aunque después en Levítico vuelve y se recalcan todas estas festividades, pero el comienzo de panes sin levadura comienza cuando ellos salen de Egipto. Y es un moed. Moed es el término hebreo para designar un tiempo específico, un tiempo que el Señor ha separado, que nosotros le llamamos festividad o fiesta, pero en sí es un tiempo específico que el Señor ha señalado, que ha apartado para celebrarlo con Él. Y comienza panes sin levadura en el 15 de Nisan o el mes de Aviv, porque primero recuerden que el día 14 se celebraba la Pascua. Esa tarde era cuando se ofrendaba el cordero. Cuando caía la tarde y comenzaba un nuevo día, el calendario hebreo es el día 15 de Nisan, que fue anoche cuando nos sentamos a cenar. Ya ese es el primer día de panes sin levadura y dura 7 días. Después de la Pascua, la cual, como dije, se celebra a la tarde del 14 de Nisan. Le llaman a ambas festividades Pesaj, o sea, como son tan cercanas una de la otra, lo que hacen que llaman Pesaj o Pascua a la festividad de Pesaj de la Pascua y festividad de los días de panes sin levadura. ¿Okay? Que si usted va a Israel y habla de Passover o de la Pascua, ellos entienden que incluye las dos festividades, Pesaj y panes sin levadura. En Lucas 22, verso 1 dice, se acercaba entonces la fiesta de los panes sin levadura, la llamada Pascua. O sea que aún en el tiempo de Yeshua se conocían ambas festividades como la Pascua. ¿Okay? Llegó entonces el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la Pascua o el Pesaj o el Cordero.
Panes sin levadura constituye una de las 3 festividades de peregrinación a Jerusalén por mandato de Hashem. Y eso se encuentra en Deuteronomio 16, verso 16, que dice: cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Hashem tu Dios en el lugar que haya escogido. ¿Y cuál es el lugar que él ha escogido? Jerusalén. En la solemnidad de Hamatzot, que viene siendo la fiesta de panes sin levadura, en la solemnidad de Shavuot, que son las 7 semanas que vamos a comenzar a contar esta noche, para un total de 49 días, más el día de la fiesta como tal, que es el día 50, y en la solemnidad de Sukkot. Sukkot, recuerde que pertenece a las festividades del otoño, lo que llaman la fiesta de tabernáculo. Y dice: no se presentará con manos vacías delante de Hashem. Recuerden que el venir ante la presencia de Hashem durante una festividad siempre se trae una ofrenda. En el caso de cuando iban a Jerusalén, si es esta época, traían el grano, la primera cosecha de este tiempo, que va a ser la cebada. Si es durante Shavuot, va a ser el trigo. Y luego en Sukkot van a ser todas las demás productos que la tierra produce durante la finalidad del año. Por ejemplo, las aceitunas, las uvas, cosas así se traían. O sea, la primera cosecha, lo primero que sale, siempre se guardaba para traérselo al Señor, al templo. Las instrucciones dadas con respecto a esta festividad se encuentran en Levíticos y Números. Había que traer ofrendas especiales para los 7 días. Los 7 días completos se iba al templo a celebrar panes sin levadura y se llevaban ofrenda específica que se encuentra en Levíticos 23, verso 8 y Números 28, verso 19 al 24. El primer día de panes sin levadura y el último día, que es el 7º día de panes sin levadura, son un Shabbat. Por eso anoche, el primer día es un Shabbat hasta que se ponga el sol esta noche, y luego el fin de semana que viene también el 7º día es un Shabbat. Hay que reunirse y no se trabaja. Eso se encuentra en Éxodo 12, verso 16, Levíticos 23, verso 7 al 8 y Números 28, verso 25 y Deuteronomio 16, verso 8. No se preocupen por anotar los versículos, porque esto yo se lo voy a enviar por correo electrónico, un PDF, y así tienen todas las referencias y las pueden buscar y leer. La levadura está prohibida completamente durante estos 7 días. Eso se encuentra en Éxodo 12, 14 al 20, en el 13, 6 al 8, en 23, verso 15, en Éxodo 34, verso 18, en Levítico 23, verso 6, Deuteronomio 16, versos 3 al 8. ¿Ustedes creen que el Señor le está dando importancia a esto? En tantas referencias, lo repite una y otra vez. Es bien importante. Si usted no entiende mucho, va a comerse algo y no está seguro si tiene levadura o no, es preferible que no se lo coma, por si acaso. ¿Okay? Por si acaso. Por tanto, sobre todas las cosas, no comerla. ¿Okay? La levadura en hebreo se llama hametz. Hametz, y hametz traducido significa agrio. Es comerla durante estos 7 años era castigado por karet. Una persona que desobedeciera este mandamiento de no comer levadura era castigado con lo que se llama karet. Y recuerden que karet, conforme a la palabra, conforme a la Torah, de parte de Hashem era o muerte prematura o morir sin descendientes. La levadura en el aspecto espiritual puede simbolizar la inclinación mala, lo que llaman la inclinación mala, que es en el hebreo yetzer hara. También es corrupción, fermentación asociada con muerte. ¿Por qué Dios no quiere que comamos levadura? La levadura fermenta. ¿Okay? Sobre todo ustedes que hacen pan saben que fermenta y forma unas burbujitas, y la fermentación en la Torá está asociada con muerte. Okay, por eso, y recuerden que nuestro Elohim es todo de vida. Por lo tanto, si Él nos dice no comamos, es porque se está viendo que es una corrupción. También en el aspecto espiritual simboliza pecado. Y eso lo pueden ver en Mateo 16, versos 6 y el 11. En Marcos 8, verso 15. En Lucas, verso 12, 1. Y en Gálatas 5, 9.
Era prohibido ponerla sobre el altar de Hashem. Eso se encuentra en Levíticos 2:11, 6:16 al 17 y 10:12. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, cuando vayamos a celebrar la fiesta de Shavuot, se traen 2 panes y esos panes tienen levadura, pero esos panes nunca se ponían en el altar. No se puede poner levadura sobre el altar porque la levadura representa corrupción o fermentación o muerte, y el altar de Hashem es para vida, porque ahí se pone la sangre de la ofrenda y también se pone la harina, el puñado de harina que se trae. ¿Okay? Por lo tanto, en el altar no se podía poner, pero sí para Shavuot se hacían panes con levadura, pero eso era para comer, no era para ponerlo en el altar. Y recuerden que el pan sin levadura representa al Mesías, que es puro, sin pecado. Eso se encuentra en el Salmo 16, verso 10, en el Salmo 103, verso 12, y en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 26. ¿Y cuál es la aplicación con respecto a panes sin levadura? En 1 de Corintios, capítulo 6, aquí se me quedó el capítulo, tengo que buscarlo. 1 de Corintios, en algún capítulo, verso 6 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue ofrendada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, o sea, la fiesta de panes sin levadura y Pesaj, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está relacionando que el pecado en nosotros es como una levadura. Y recuerden que el problema de la levadura es la influencia. Un chin chin de levadura fermenta toda una masa de harina, de pan. Por lo tanto, si hay pecado en nosotros, lo que requiere es un chin de pecado. ¿Para qué? Para contaminar a otro. ¿Okay? Como decía mi madre, nada bueno se pega. Siempre son las cosas malas. Es más, no sé por qué rayos las cosas malas es más fácil de seguir que las cosas buenas. Por lo tanto, por eso Pablo dice, si vas a celebrar, si vas a venir a la Pascua, si vas a venir a celebrar panes sin levadura, revisa lo que está en tu corazón. Es preferible que saques lo que está en tu corazón primero de sacar la levadura que está en tu casa. Porque eso es lo más importante, porque eso es lo que contamina. ¿5? No, es 1 Corintios. Lo de la levadura que leuda toda la masa. Aquí dice Gálatas. Bueno, no sé si Gálatas no me... Está también en Gálatas entonces. Sí, tiene que estar en los dos, pero anyway, yo después lo arreglo y se los envío. En Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentad vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no, entiendan esto, no estáis bajo la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Que el pago del pecado es muerte, sino bajo la ley de gracia. ¿Y cuál es la ley de gracia? Que Yeshua nos redimió de ese pago de muerte. Y esto yo lo estoy ampliando aquí porque cuando lo leen en su Biblia, lo único que dice, ya no está bajo la ley del pecado, sino bajo la ley de la gracia. Y la gente malinterpreta eso como si fueran dos cosas aparte. Ah, no, ya una ley se deshizo, que es la Torah, y ahora estoy más que bajo la gracia. Son las dos cosas, porque la Torah nos enseña lo que es pecado. Si no conoces la Torah, no vas a saber lo que es pecado, porque la Torah te dice qué cosas son pecados. ¿Ok? Pero también te indica que es el Mesías que nos libra del pago de ese pecado, porque el pago de todo pecado es muerte. ¿Y qué vino a hacer Yeshua? Destruir esa muerte para que nosotros no tuviésemos que morir eternamente. Él nos está dando vida eterna por medio de su sangre. Por lo tanto, no estamos bajo la ley del pecado. Y aquí podemos entender ley como se entiende en la ciencia. Por ejemplo, la ley física. Si yo dejo caer este teléfono, ¿para dónde va? Al piso, porque la ley de gravedad lo está alando. Eso es una ley, o sea que el resultado o el efecto va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, te está diciendo que la ley
que siempre que se peca, el pago es muerte. Por lo tanto, por medio de Yeshua, por gracia, porque ninguno de nosotros nos merecemos esto, le plujo al Padre darnos a través de Yeshua vida eterna, porque Yeshua combatió y destruyó la muerte. ¿Okay? Por eso dice que estamos bajo ley de gracia por medio de Yeshua. Primera de Corintios 5. Gracias. Primera de Corintios 5, verso 6 en adelante, está lo de la levadura espiritual. ¿Okay? Por eso él dice, Pablo, que no dejemos que el pecado reine en nosotros. ¿Por qué? Porque ya Yeshua hizo por nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer. En Santiago, capítulo 1, verso 24, dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. En otras palabras, la tentación viene ¿para qué? Para que uno caiga en pecado. Pero entonces Santiago te está diciendo, y es otra cosa, que Santiago no es el nombre correcto de este individuo que escribió esta carta. Su nombre es Jacob. Jacob. No es Santiago, es Jacob. Por lo tanto, él nos dice que uno mismo es que cede a la tentación, y uno cae porque le gusta, lo atrae, es una cosa que, pero él te dice aquí que no nos dejemos ser atraídos, porque ¿qué sucede? Una vez uno cae en esa tentación concibe, es como, y engendra pecado, y ese pecado se sigue desarrollando y da a luz muerte. Eso todo es un proceso, pero él dice que nosotros podemos destruir eso por medio de Yeshua. Primero fruto. En hebreo es la palabra Hag Habikurim. Hag Habikurim. Y recuerden que aquí primeros frutos no son estos los únicos primeros frutos. Tenemos, como estaba explicando al principio, vamos a tener primeros frutos de la cebada, que es la primera cosecha, luego el trigo y luego los productos a final del año. O sea que hay 3 primeros frutos, cosechas, ¿ok? Para que no se confunda y piensen que es más que una sola, no es una sola. ¿Y cuál es el significado de este Moed? ¿Cuál es el significado de esta festividad? Tiene que ver con el comienzo de las cosechas en Israel. Israel es una tierra de agricultura. Por lo tanto, estas festividades están asociadas con la agricultura de Israel, ¿okay? Porque ellos se dejaban llevar por las cosechas para saber en qué tiempo estaban con respecto a las festividades de Hashem. El primer fruto del año, recuerden que el año bíblico lo comenzamos el mes pasado, ¿okay? El mes de Aviv. Por lo tanto, por eso es importante conocer cuándo comienza el primer año bíblico, porque en base a eso tú vas a saber cuándo son las cosechas y cuándo son las fiestas asociadas con esa cosecha. La cebada es al comienzo de la primavera, señalada para el 16 de Nisan o de Aviv. Hoy, cuando caiga ese sol tan precioso que todavía está alumbrando, que todavía tiene suficiente energía nuclear, por lo menos yo espero para 2 o 3 millones de años, aunque yo no esté aquí, pero yo espero que esté brillando todavía. Cuando caiga ese sol, entonces entramos en el 16 de Nisan. Okay, el 16 de Nisan. Aunque la Torá, o sea, para nosotros Nisan o Aviv es marzo o abril, en el calendario gregoriano. Aunque la Torá no especifica una fecha exacta en Levítico 23:11, porque lo que dice es, él mecerá la gavilla. ¿Quién es él? El sacerdote. El sacerdote mecerá la gavilla, y gavilla es como traducen Omer. Omer es una medida. Okay, una medida que usualmente es como 2 litros. Un montón. Dice, mecerá la gavilla en presencia de Hashem. O sea que entonces tiene que ser ¿dónde? Si está en presencia de Hashem. En el templo. En presencia de Hashem, para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. El problema es
que todavía hoy día no se sabe a qué Shabbat se está refiriendo. Por lo menos muchas sectas discuten en una controversia de a qué Shabbat se refiere. Porque recuerde que Shabbat está el Shabbat de la semana y está el Shabbat de las fiestas. ¿Okay? Por ejemplo, el primer día de panes sin levadura es un Shabbat, que coincidió que después del Shabbat semanal, de viernes a sábado, de sábado a domingo, era otro Shabbat. Todavía es un Shabbat. Entonces la pregunta era, se trae la cebada después del Shabbat de la semana o después del Shabbat, que es el primer día de panes sin levadura. ¿Okay? Los saduceos y otro grupo de judíos decían que era el Shabbat de la semana, que se traía la gavilla. Los fariseos decían que no, que era justo después del Shabbat, que es el primer día de panes sin levadura. ¿Okay? Y para hacerlo más fácil, el Sanedrín decidió, pues vamos a decir que el 16 de Nisan es el día que se trae el Omer, que se trae la gavilla. Dice, ¿cuál es la cronología de la temporada de la Pascua? Tenemos Pesaj, Nisan 14. Panes sin levadura por 7 días, Nisan 15 al 21. Y primero fruto, Nisan 16. Por ende, el 16 cae dentro de la fecha de panes sin levadura. O sea que el 16 está compartido entre los 7 días de los panes sin levadura y el día como tal que se trae la ofrenda de esa primera cosecha. Esta primera cosecha marcaba el tiempo de las cosechas del grano en Israel. Ya hay un conteo progresivo hacia la festividad de las semanas, que es Shavuot. De aquí que proviene el conteo del Omer. En Levítico 23:15, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano, que va a ser el trigo, a Hashem. Yo el año pasado al fin entendí esto porque nosotros estábamos celebrando Shavuot en base al Shabbat semanal, contando 7 Shabbat semanal y no exactamente después del primer día de panes sin levadura. Como entendí esto fue que escuché una explicación y lo que resuelve este dilema de si es el Shabbat semanal o el Shabbat de la fiesta de panes sin levadura es la palabra completas. Porque hay que contar 7 semanas completas. Por lo tanto, si vamos a suponer que el primer día de panes sin levadura hubiera sido hoy domingo. Según los saduceos, yo tenía que esperar hasta el sábado que viene para empezar a contar el Omer. Sí. Pero entonces estoy dejando todos esos días sin contar. Y aquí me dice que tengo que contar 7 semanas completas. Por lo tanto, si yo lo estaba haciendo así, no estaba contando 7 semanas completas. ¿Okay? Pero, por ejemplo, que cayó anoche, primer día de panes sin levadura, termina esta noche, entonces el día siguiente a ese Shabbat es esta noche domingo. Por lo tanto, voy a estar contando exactamente 7 semanas desde hoy hasta el día 49. ¿Okay? Entonces, esa fecha va a fluctuar cada año porque dependiendo cuándo caiga el primer día de panes sin levadura. Porque dice que hay que contar 7 semanas completas, no podemos dejar días sin contar. Las instrucciones se encuentran en Levítico 23, verso 9 en adelante, y dice, habló Hashem a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra, por eso la Torá no dio una fecha específica cuando ellos estaban en el monte Sinai, porque todavía no habían llegado a la tierra. Tienen que llegar a la tierra, tienen que sembrar la cebada y tienen que esperar que la cebada se dé para entonces cosecharla. No era posible, bueno, para el Señor no era imposible, que estoy segura que sabía la fecha exacta, pero como iba a variar, ¿por qué? Porque la cosecha de la cebada va a depender de la cantidad de lluvia que reciba la tierra. Va a depender
de si la tierra es buena, está fertilizada, sirve o no para esa semilla. Va a depender, no todos los granos salen a la misma vez. O sea, no, la cosecha de cebada no te sale toda, ¡pum! Todas las espigas van a estar maduras. Unas van a madurar antes y otras más tardecito, pero se supone que más o menos ya para cierto tiempo estén todas maduras. Cuando están todas maduras, entonces que se hace la cosecha. Y ahora mismo, desde la semana pasada, hay personas en Israel que están vigilando la cebada, las espigas, para ver si las cabecitas de las espigas están maduras o si están verdes. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a lo que ellos están visualizando de la espiga como tal de la cebada, ellos saben si estamos en Aviv en términos de si está listo para presentar como una primera ofrenda. ¿Okay? Por eso Hashem no puso un día específico en la Torah, pero para facilitarnos la vida, el Sanedrín decidió, pues mira, vamos a decir que el 16 de Nisan, de Aviv, es el día que se trae la cebada. Por lo tanto, dicen, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Hashem para que seáis aceptos. O sea, que hasta que esa semilla, homer no se mece, no es aceptado ante la presencia de Dios. ¿Okay? Y dice, verso 12, perdón, seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente el Shabbat y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un cordero. O sea que además de traer la ofrenda de la semilla de cebada, hay otras ofrendas que va a incluir un cordero de un año sin defecto. Y tengo ahí una marquita. ¿Por qué? Porque si una persona era muy pobre, traía tórtolas. ¿Okay? De nuevo, el Señor lo que quiere es que te acerques a Él. ¿No tiene un cordero? Pues mira, tráeme 2 palomitas. No hay problema. ¿Okay? Él quiere que nos acerquemos, no importa si tiene o no tiene suficiente para un cordero. Y dice, de un año sin defecto en holocausto a Hashem, o sea que este cordero va a ser consumido completamente, quemado completamente, es una ofrenda elevada. De nuevo, nada de esto es por pecado, ninguna de estas ofrendas son por pecado. Verso 13, la ofrenda cereal o el minja será de 2 décimas de flor de harina, o sea, la cebada, se va a medir, si va a traer cebada, se va a medir, porque tienen que entender, si ustedes buscan los ritos que se hacían en el templo, lo que sucedía era que cerca del templo había un pedacito de tierra y ahí te sembraban cebada. Y desde que se siembra esa cebada, los que la siembran, que son parte del templo, están vigilando la semillita cuando sale, que tenga agua, que le dé sol, que no se entre ningún animalito y se lo coma, y la están vigilando hasta que esa cebada está lista para cosechar. ¿Qué hacen ellos? La que ya está, los manojos listos para cosechar, los amarran. Porque es el primer fruto, lo amarran en unos grupos, ¿verdad? En unos grupos los amontonan. Los que han ido a Israel saben que en los frutos de Israel, cuando sale el primer fruto, ese primer fruto se marca y le ponen una cintita. Y usted pasa por Israel y ve los árboles de olivo y ve las uvas y los ve, muchos de ellos con unos lacitos. Y dice, ¿pero qué le ponen lazo? Que están marcando el primer fruto, porque ese primer fruto le pertenece a Hashem. ¿Okay? Y aquí, cuando estaba el templo y tenían ese lugar donde estaba esa cebada, la amarraban y al otro día, que era el día de presentar el primer fruto, venían del templo, bajaba un grupo de 3 hombres, bajaban a donde estaba la cebada, se paraban y con un hoz, cada cual cortaba ese manojo que estaba ya marcado. Y antes de cortar, le preguntaban a los que estaban testigos, los pueblos, ¿es tiempo ya? Sí. ¿Es Aviv? Sí. Y seguían como 2 o 3 preguntas. Volvían a hacer las mismas preguntas una segunda vez. Después que cortaban, subían y en una, donde muelen la harina.
donde muelen el trigo, ellos molían ese, no un molino, sino lo hacían en la tierra, le daban con unas, como con unas cañas para ir soltando el grano de las espigas. Después en un momento la venteaban, pero primero tenían que soltar el grano, después que soltaban el grano tenían que tostarlo, después que tostarlo los tiraban al aire para que lo que era, que no era el grano como tal, el viento se lo llevara. Después se molía y había que moler esa harina como unas 13 veces hasta que esa harina quedaba tan y tan y tan y tan fina que cuando venía el sacerdote metía su mano. Y cuando metía su mano y la soltaba, no se le pegaba ni un granito a la mano. Ya él sabía que esa harina estaba lista. Ya que estaba lista esa harina, pues entonces hacían lo que dice aquí. Tomarás 2 décimas de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda elevada para Hashem en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. O sea que esa harina que fue molida, que era de la cebada, se mezclaba con aceite, se le ponía incienso y también se ofrecía vino. ¿Y qué dice la Torá? Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día. En otras palabras, tú cosechaste, trajiste el primer fruto, se fue presentado, y después que está presentado a Hashem en el templo, entonces tú puedes ir a tu casa, recoger lo demás y comértelo. Entonces lo prepara. ¿Okay? Por eso, ustedes que hacen pan, de la masa tienen que sacar un pedacito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque esa es la primicia que le pertenece al Señor. Y después que está eso, entonces que se puede terminar de hacer el pan, entonces lo puedes disfrutar. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo por vuestra generación en todos vuestros asentamientos. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Hasta el día siguiente, el séptimo Shabbat, contaréis 50 días. Entonces haréis acercar el nuevo grano, que va a ser el trigo, a Hashem. Y de nuevo, el mismo proceso, lo único que esta vez va a ser con trigo y no con cebada. Y cuando la persona trae la cebada, vamos a suponer que un campesino que cosecha cebada y él tiene su cebada, esto es lo que él tiene que hacer. O sea, cuando se trae un primer fruto, esto es lo que tiene que declarar ante la presencia de Hashem. En Deuteronomio 26, verso 3 dice, y te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días, o sea, el sumo sacerdote que sea de ese tiempo, y le dirás, hoy declaro ante Hashem tu Dios que he entrado en la tierra que Hashem juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo mecerá delante del altar de Hashem tu Dios. Entonces hablarás y dirás en presencia de Hashem tu Dios lo siguiente. Un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente, y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron y afligieron y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Entonces clamamos a Hashem, Elohim de nuestros padres, y Hashem oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Hashem nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora he aquí traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, Hashem. Y las colocarás delante de Hashem tu Dios, y te postrarás delante de Hashem tu Dios, y te regocijarás. El propósito después que tú entregas, que el sacerdote la mece, que se quema un puñado en el altar y el resto le pertenece al sacerdote, entonces tú te vas con tu familia a apariciar, te vas a regocijar. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido, Dios te ha dado para que tú disfrutes con tu familia. Tú le diste un poquito a Él, pero Él te dice, ahora regocíjate porque yo soy el que te bendigo, yo soy el que te he dado. Y dice, no tan solo tú, dice, regocijarás en todo el bien que Hashem tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, tú, el levita, el extranjero que está en medio de ti. O sea, tú llamas a todo el mundo, vengan a festejar la grandeza de mi Padre Celestial. ¿Okay? Y por si acaso ustedes dicen, ay, pero eso es mucho que decir, ¿quién se va a acordar de todo eso?
La misericordia de Dios tan grande que él tenía al lado del que está ofrendando un sacerdote diciéndole, va a decir esto. Porque recuerden que la mayoría de la gente aquí no sabía leer. Número 2, no tenían Torah. Número 3, tenían a alguien que le decía y él repetía. ¿Por qué? Porque Dios guarda el honor de cada individuo. Él no quiere que tú quedes mal delante de nadie. Él no quiere que nadie te avergüence. Porque tú no sabes leer, pues te tiene alguien que te está diciendo para que tú lo repitas y nadie sabe que tú no sabes leer. ¿Okay? Y también tú traes algo, no tiene un cordero, pero traes 2 tórtolas que tienen el mismo valor que un cordero ante la presencia de Dios porque va al mismo altar. Que el Señor no hace diferencia, es justo, es recto. Hay igualdad con el Señor. ¿Cuál es la aplicación hoy día? En Romanos 11:16 dice, y si el primer fruto es santo, aquí haciendo referencia a los patriarcas, también la masa, que es Israel. Y si la raíz, que es Yeshua, es santa, también las ramas, que son los creyentes. En Santiago 1:18 dice, él, hablando del Padre, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias, o sea, la esperanza, la promesa del Espíritu Santo. ¿Okay? Porque recuerden que el tener el Espíritu Santo es el sello de garantía. El Espíritu Santo nos garantiza que un día resucitaremos y seremos también primeros frutos como lo fue Yeshua. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra esperanza. Por eso el Espíritu Santo es como un sello. Sello que en esta cultura significa que Hashem es nuestro Señor, es nuestro amo, le pertenecemos a Él y ese sello nos deja saber que le pertenecemos solamente a Él por medio de su Espíritu. En 1 Corintios 15:20 dice, pero ahora el Mesías fue resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, que es la primicia, luego los que son del Mesías en su venida. ¿Okay? En 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Dios descenderá del cielo y los muertos en Mesías resucitarán primero. Así que si usted está muertito, cuando venga Yeshua y los que están vivitos, usted primero es el que se levanta glorificado que los que están vivos. En Revelación 1:5 dice, y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y hoy, todavía eso no ha bajado, pero estamos hablando de 7 semanas, que esta oración hay que hacerla todas las noches, a la caída del sol se cuenta el Omer. Si usted se lo olvida, hey pastora, se me olvidó, no importa, cuéntalo el otro día. Tú puedes contar el otro día, pero no haces la bendición. Lo cuenta, pero no hace la bendición. Pero al atardecer, recuerden que los días en el calendario hebreo comienzan a la caída del sol. Por lo tanto, ¿cuál es la bendición que se dice? Se dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer, que significa, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que refiere al cómputo del Omer. ¿Y qué hace uno? ¿Cómo se cuenta el Omer? Después se dice el número del día. Por ejemplo, hoy va a ser el primer día, pero uno dice el día 1, 0 semanas, porque no ha pasado todavía, y son 7 semanas, no ha pasado ninguna semana todavía, pues entonces hoy va a ser el día 1. Y te dan hasta un ejemplito. Hoy son 3 días del Omer. Hoy va a ser el primer día. Hoy son 15 días, que son 2 semanas y un día del Omer. O sea que primero se cuentan los días hasta llegar a la semana y después va con las semanas. Es costumbre que durante este tiempo del Omer, todos los días, se recita parte del Salmo 119 y el Salmo 67. Para cada día del Omer se recitan los versos del Salmo 119. Si usted tiene su Biblia, muchas Biblias tiene el Salmo 119 dividido por las letras del calendario hebreo. ¿Okay? Entonces,
A cada letra del abecedario hebreo, del Aleph a la Taf, son 22 letras. Por lo tanto, los primeros 22 días van a referirse a una letra, cada día a una de esas letras, hasta que llega el día 22. Como son más que 22 días, comienza de nuevo el día 23 con la Aleph. Y el día 45 ya han pasado las otras 20, ya son 22 más. Se comienza de nuevo con la Aleph hasta llegar al día 49. O sea que casi 3 veces, 2 veces y media vamos a estar recitando el Salmo 119. El Salmo 67, aquí yo puse 49 versos, pero son 49 palabras. Tienen que disculparme porque estoy viernes, sábado, domingo, haciendo estas cosas y leyendo y estoy así media un poco cansada. Dice, se recita el Salmo 67 porque contiene 49 palabras en el hebreo correspondiente a los 49 días del conteo del Omer. ¿Okay? Así que puede hacer Salmo 67 y el Salmo 119 cada día. Y también aquí tenemos las lecturas que se hacen durante toda esta semana. Lógico, ya con el Pesaj hicimos algunas de ellas, porque lo hicimos con el Seder. Ayer eran estas otras lecturas y luego para esta noche, comenzando con esta noche, del día 2 hasta el día 7. Aunque aquí tienen el día 8. Recuerde que panes sin levadura hasta el 21 de Nisan. Pero es costumbre de los judíos que viven fuera de Israel, le añaden otro día. ¿Okay? O sea que algunos sitios usted va a ver que panes sin levadura va a ser hasta el 4 de abril. Pero realmente es hasta el 3 de abril la puesta del sol. Pero es costumbre de los que están fuera de Israel, le añaden un día a las festividades. ¿Okay? De nuevo, esto está en el PDF que les voy a enviar por correo electrónico. Y de nuevo, cualquier persona que quiera recibir más información o los PDF, los estudios se pueden unir a los 2 grupos de Telegram o enviarme un correo electrónico a romeronereida@gmail.com o ver los videos en YouTube. Déjame ir. ¿Estamos listos para contar el Omer? Sí. Ok, pues pónganse de pie si me hacen el favor. Mamá, ahí está bien, yo te lo busco. Okay. Y vayan también buscando el Salmo 119 para leer la primera porción que corresponde a la letra Aleph. Okay, Salmo 119. Okay, la bendición dice así. Baruch, todo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos ordenaste lo que refiere al cómputo del Omer. Por lo tanto, hoy es el día 1, 0 semanas del Omer. ¿Okay? Así que vamos al Salmo 119. Si su Biblia dice Aleph, Aleph, la primera letra del abecedario hebreo dice así. Salmo 119, empezando del verso 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Hashem. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzada cuando entendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Salmo 67. Salmo 67 dice así. Salmo 67, 6-7. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos en equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Sela, Baruch Shenkebot, Malhuto, Leolam, Bael. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Así que ya comenzamos el conteo del Omer y recuerden que mañana, a la caída del sol, el día segundo, que entonces va a ser la letra Bet y así sucesivamente hasta el día 22. Se acabó, vuelve, empieza con Aleph. Okay. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas.